Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Estamos dejando ingresar a las personas que estaban en la sala de espera, así que en un minutito vamos a iniciar. Hemos aceptado a todas las personas de la sala de espera. Muy buenas tardes, bienvenidos por última vez, en la última clase, al curso de Ecología y Sociedad en el Antropoceno, Bases Conceptuales para la Justicia Ecológica. Como saben, ya hemos pasado por por todas las otras clases en las cuales hicimos un estudio de los distintos elementos que componen la naturaleza, tanto desde el punto de vista de las ciencias naturales o desde el punto de vista más técnico, como desde el punto de vista de las ciencias sociales o humanidades, que nos han permitido ver cómo hay o no coincidencia entre la forma de tratar los elementos de la naturaleza como la energía, el agua, los ecosistemas, etcétera, y la forma en que la sociedad los ha tratado. Entonces, esta es nuestra última clase en la cual ya no vamos a tratar un elemento de la naturaleza, sino lo que vamos a hacer es entrar de fondo en la idea de justicia ecológica. Y para eso entonces tenemos primero, en este primer módulo, a el profesor Adrián Santamaría, quien es filósofo de la Unidad Autónoma de Madrid y máster en crítica y argumentación filosófica de la misma casa de estudios, si no me equivoco, y Ujú. nos va a hacer una exposición sobre la autonomía del ser humano e interdependencia para de esta forma comprender si es que es suficiente una idea de justicia ambiental o necesitamos también transitar a una idea de justicia ecológica. Así que adelante, Adrián, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Sofía. Bueno, antes de entrar en materia, quería empezar, obviamente, como es propio, con los agradecimientos en general a la U Socioambiental, a FIMA, a Sofía también por el caluroso y amable intercambio de correos que hemos tenido y por haberme invitado, por supuesto, a este curso, ¿no? A dar esta charla. Bueno, he preparado una presentación PowerPoint muy sobria, la verdad, un poco decepcionante, pero que no suelo ser muy dicho de este tipo de formatos. Entonces, bueno, normalmente me gusta tener como algún mínimo guión para que no nos perdamos en lo que voy a decir, justamente, además teniendo en cuenta la presentación que ha hecho de mi parte Sofía, que me parece que es muy interesante y que voy a retomar algún hilo de lo que ella ha comentado, ¿no? Antes de, bueno, como el tema que se me ha encomendado, como bien ha dicho Sofía, no es otro que el de la interdependencia y esto lo voy a entender como la condición íntimamente relacional del ser humano, es decir, como especie, pero también como individuo con respecto a otros seres humanos y también con respecto a la naturaleza. Digo, como el tema que se me ha encomendado, sobre el que se me ha encomendado hablar durante 30 minutos, no más de 45 en cualquier caso, es el de la inter y ecodependencia. Creo que la mejor forma y más sincera de arrancar no es otra que dando cuenta del carácter también interdependiente de esta conferencia, de lo que voy a decir, o de esta charla, de lo que voy a decir acá. Y digo esto porque se me olvida a mí particularmente, ¿no? Con frecuencia que la gente que nos dedicamos como a cosas como intelectuales, del ámbito de las ideas, también tenemos cuerpo, ¿no? En parte por la imagen descorporizada que tenemos del ámbito de la cultura y de la intelectualidad. Entonces, en este campo de la investigación, yo cada día estoy más convencido de ello, tenemos que preguntarnos también en torno a dos cuestiones que apuntan justamente a la corporalidad, a la interdependencia, ¿no? De nosotros también los que investigamos y pensamos en torno a cosas, ¿no? ¿Dónde estoy y de qué dependo? Decía Bruno Latour en Reensamblar lo social, que se investiga y se escribe como cualquier otra actividad, con un cuerpo que transita una multitud de espacios y un cuerpo vulnerable y que necesita ser cuidado, ¿no? Para seguir existiendo. Con un cuerpo también que ha de hacer un montón de actividades, más aún en la universidad acelerada en la que estamos, ¿no? Y vivimos y transitamos.
Pues bien, todo esto para decir que la vastedad de actividades a las que yo me estoy enfrentando a día de hoy, cuando recibí esta invitación también, no es otra que el cierre de mi tesis doctoral, que estoy en el último año y en concreto en la fase de redacción del tercer capítulo. Esto, que podría ser en principio pues, un lastre, un impedimento pues, para dar una charla o suscribirse o inscribirse en cualquier cosa que no fuese la propia tesis doctoral, yo, cuando recibí la invitación de Sofía, lo vi más bien como una oportunidad. Y esto es un poco el ejercicio de honestidad intelectual con el que quería empezar, ¿no? En esta charla, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación no es nada más ni nada menos que daros algunas notas sobre algunos asuntos que me han llamado la atención últimamente, que me han punzado, si lo queremos decir así, y haceros partícipes de mis lecturas más recientes, ¿no? Sobre este asunto, sobre la inter y ecodependencia, ¿no? De cara a seguir continuando con la tarea acuciante de pensar el lugar del ser humano en el cosmos, ¿no? Por decirlo en términos de la antropología filosófica alemana, aunque más bien algunos dirían que habría que apuntar más bien al lugar del ser humano, más bien en el entramado de la vida o en Gaia, ¿no? Más que en el cosmos. Hablaremos sobre esto un poquito más adelante. Esto como primera parte de la introducción. En torno a la segunda parte de la introducción, quería también situar esta charla, esta conferencia, como se le quiera decir, a partir de, bueno, se ha dicho que aquí ha habido una combinación y una hibridación por una parte de ciencias naturales y ciencias sociales, humanísticas, ¿no? A partir del saber que yo encarno, del saber que yo encarno, que no es otro que el de la filosofía, ¿no? Un saber perteneciente al campo de las humanidades, pero cuyo encaje en el conjunto del resto de saberes dista de ser evidente. Entonces, me parece que una forma también sincera y situada de empezar sería la de preguntarse qué quiero, ¿no? La de responder a la pregunta de qué quiero decir yo con esta palabrita, filosofía, ¿no? Que es una que se usa en muchos lugares y no siempre es clara, ¿no? Su uso es claro. O, con otras palabras, qué pinta la filosofía en el conjunto de los saberes positivos y las distintas experiencias humanas, ¿no? Hay una forma pedagógica de responder a esto, y es más o menos sobre lo que versa, de hecho, mi tesis doctoral. Entonces, bueno, sobre esto tengo mucho material, le he recortado muchísimo porque hay que hablar de interdependencia, ¿no? La forma pedagógica de responder a esto sería caer en, para mi gusto, una trampa, no una tentación, en cualquier caso, que es de hacer de esta palabrita, la de filosofía, una disciplina más, a la altura de las distintas áreas del conocimiento que se han, bueno, algunas de las cuales se han presentado aquí, ¿no? Y se han ido agrupando bajo dos grupos históricamente desde el siglo XIX, como son el campo de las humanidades, las ciencias del espíritu por una parte y el de las ciencias de la naturaleza por otra, ¿no? Dentro de todo este conjunto de los saberes habría uno más, que es el de la filosofía. La filosofía sería entonces un área de especialidad más, con sus metodologías particulares, con sus objetos de estudio, con sus tecnicismos, su carga interna, etc., ¿no? Dicho de otra manera, sería un saber sustantivo, una que tiene un dominio independiente del resto de los demás, aunque luego pueda haber interdisciplinariedad. Al igual que la biología, el campo de estudio es la vida, ¿no? El objeto de estudio es la vida, en la medicina, la salud humana, si se quiere, en la antropología, las distintas manifestaciones culturales, en la filosofía habría también un objeto de estudio particular o primordial, ¿no? Que sea este objeto de estudio, obviamente, puede variar entre escuela y escuela, de los defensores de la concepción sustantiva de la filosofía. Si se le pregunta a un hermeneuta, responderá una cosa muy distinta si se le pregunta a un fenomenólogo o a un filósofo analítico, ¿no? Ya digo, es una tentación que está ahí y que hay gente que ha caído y yo intento no caer en ella. Esta es un poco mi idea, ¿no? La alternativa que yo propongo para entender este saber o esta palabrita, filosofía, que desde luego no es novedosa, es la de pensar que no existen objetos privativos, objetos de estudio que sean exclusivos de la filosofía. La filosofía es siempre filosofía de otra cosa que no es ella. Es siempre filosofía de. Frente a una concepción, por tanto, sustantiva de la filosofía, yo propongo, o me circunscribo, de una forma no original, desde luego, una concepción adjetiva de la filosofía. Esta siempre se predica de algo que no es ella misma. Por tanto, más que un saber qué, sería más bien un saber cómo, un proceder. La filosofía, desde mi punto de vista, tal y como yo la entiendo, tiene que partir siempre de lo prefilosófico, es decir, de esos campos de saber constituidos, de la experiencia humana, con un fin muy determinado, para mi gusto, ¿no? Muy, muy importante en nuestro presente. Y ya nos engarza, de hecho, poco a poco con el tema sobre el que vamos a hablar acá, ¿no? El de orientarnos mejor en un mundo complejo y cada vez, por decirlo con Isabel Stengers, más catastrófico o devastado, podríamos decir. Se dice
desde los defensores de la filosofía, sobre todo pues cuando la quieren quitar de los institutos, por ejemplo, ¿no? Que el impulso de la filosofía siempre ha sido ese, que si uno va a Platón, por ejemplo, encontrará que este autor, el padre de la filosofía, se supone, ya defendía la concepción del filósofo como sinópticos, es decir, aquel que es capaz de ver las cosas en su conjunto, no esta cosa en particular ni esta cosa en particular, sino cómo éstas se relacionan entre sí. La pertinencia de apelar o no a Platón en pleno siglo XXI la voy a dejar a un lado, ¿no? Yo tengo mis pequeñas reticencias con respecto a ella y prefiero remitirme al siglo XX, a un momento del siglo XX en el que Ortega y Gasset ya anunciaba una particularidad del mundo en el que vivimos que yo creo que se ha agravado a día de hoy. A saber, que la especialización prima sobre la amplitud de miras en nuestras sociedades. Es decir, que nuestras sociedades, por esa hiperespecialización y globalización, pecan de miopía y de falta de pensamiento sistémico y holístico. Me parece que a partir de aquí se puede configurar una buena idea de la filosofía, ¿no? Del proceder de la filosofía. Esto Ortega y Gasset le llamaba la barbarie del especialismo. El ser sumos sabios en un surco de pensamiento, en una pequeña finquita del pensamiento, a costa de ignorar cómo éste se relaciona con el resto. Por tanto, me parece muy pertinente además la inserción de, bueno, algo de una persona como yo que intentará aportar lo que buenamente pueda, justo al término de todo lo que se ha ido diciendo en este curso, ¿no? Casi como una forma de dar una mirada más de conjunto, ¿no? Que es un poco lo que en la línea en la que me ha presentado Sofía, precisamente. Ya digo, es aquí donde para mi gusto se inserta el proceder filosófico, ¿no? Tal y como yo lo entiendo, en la modesta elaboración de mapas provisionales que puedan ayudarnos a comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Lo cual no quiere decir, por cierto, que solo alguien graduado en filosofía, como es mi caso, pueda proceder de tal manera. Para mi gusto, todo lo contrario, ¿no? En todo saber constituido, en toda experiencia humana, en toda experiencia artística, por ejemplo, también en todo activismo social, existen reflexiones desde abajo que escapan sustricto a ese campo disciplinar o a ese campo del saber en concreto, ¿no? Pongo un ejemplo de filosofía de la mente, por ejemplo, filosofía de la biología. Cuando Humberto Maturana o Francisco Varela se preguntan por la vida o la autopoiesis, hablan no solo como biólogos, para mi gusto, sino que ya hablan como filósofos de la biología a los que se debería escuchar, ¿no? Esta es la cuestión. No cabe, por tanto, reflexión filosófica, para mi gusto, sin la atención a todos esos científicos, artistas, literatos reflexivos. Y cierro esta introducción con una cita de Pascal, en su Pensamiento 37, parafraseándole, ¿no? Decía Pascal que dado que somos seres finitos, y de esto vamos a hablar un poco también, ¿no? No podemos saber todo de todo, que sería lo deseable. Si fuésemos inmortales e infinitos, ¿no? Y no tuviésemos cuerpo, además, que necesita ser cuidado y que necesita y que es vulnerable, pues podríamos, ¿no? Dedicarnos de una forma enciclopédica a saber todo de todo, ¿no? Así que dice él, nos quedan dos opciones: o saber un poco de todo o saber todo de un poco. Es decir, la segunda, la especialización, ¿no? Y mi postura es que nos movamos siempre en la dialéctica entre estas dos instancias, ¿no? Que nuestros mapas provisionales, elaborados siempre colectivamente, nos orienten un poquito mejor en la realidad ante la que estamos, desde luego con miras a la transformación ecosocial, y que estos sean contradichos y refutados por las transformaciones sociales, por los movimientos sociales, por los distintos avances científicos y las distintas experiencias humanas, ¿no? En un momento ulterior. Esta sería un poco mi idea, ¿no? Y que configura bien también el lugar desde el que hablo. Dicho lo cual, como se ha comentado y sale en el programa, podemos entrar en el tema de la charla, ¿no? El tema de la inter- y ecodependencia. Es decir, la interdependencia, tal y como yo las entiendo, ¿no? Esto es polémico, desde luego que podría haber muchas formas de cualificar ambos conceptos. Distinguiré entre, por una parte, la interdependencia, es decir, la relación que tienen los humanos entre sí, entre la dependencia que tienen con respecto a otros seres humanos, y por otro lado, la ecodependencia, ¿no? La relación, si se quiere, si lo vemos en términos macroscópicos, entre la sociosfera y la biosfera. Pues bien, se me ha encomendado que haga dos cosas que son obviamente titánicas y que solo voy a poder hacer modestamente y con los recursos que tengo a mi disposición. Que hable primero de la supuesta autonomía atribuida al ser humano con respecto a otros seres humanos y con respecto a la naturaleza también. Y, en segundo lugar, que dé algunas notas sobre su condición inter- y ecodependiente, ¿no? Y esto es más o menos en donde me voy a mover. Un acceso que os propongo está basado en Yayo Herrero, la antropóloga y ecofeminista española, que nos propone que desde la cosmovisión moderna y occidental
se ha constituido una negación de dependencias triple, le podemos llamar. Es decir, la forma que han tenido de entenderse a sí mismos los modernos, por decirlo así, se ha basado en una independencia con respecto a tres cosas. Primero, con respecto a la naturaleza. Segundo, con respecto a los cuerpos, a la propia corporalidad. Y tercero, con respecto al resto de los seres humanos, ¿no? Las sociedades en general y el ser humano en particular se han dado una autoimagen emancipada de estas tres entidades. La naturaleza por una parte, los cuerpos y el resto de los seres humanos. Yo os propongo que nos dividamos en dos. Voy a hablar brevemente de, bueno, ahondemos un poco en cómo se ha configurado esta cosmovisión y cuáles son sus notas principales con respecto a la emancipación del ser humano, en lo relativo a la emancipación del ser humano con respecto a la naturaleza, en primer lugar, unas breves notas en torno a eso, y en segundo lugar, en lo relativo a la emancipación del ser humano con respecto a otros seres humanos y a su propia corporalidad. Empecemos por esto, ¿no? ¿Cómo se configura la fantasía de la autonomía o de la individualidad en lo relativo a la naturaleza? En el arranque de su aterrizar en la Tierra y los cuerpos, por cierto, luego me podéis escribir con respecto a la bibliografía que vaya lanzando y demás, y si no en el turno de preguntas la puedo aclarar también, ¿no? Ya digo, en el arranque de su aterrizar en la Tierra y los cuerpos, Yayo Herrero, dentro del libro de Humanidades Ecológicas, posa la mirada de una forma que desde luego no es novedosa, pero sí es muy pertinente hacer, en los comienzos de la revolución científica y filosófica moderna, allá donde el viejo esquema del cosmos, regido por un todo cerrado, ¿no? Por un universo cerrado y por la distinción entre el mundo sublunar y supralunar, estaba resquebrajándose. ¿Qué sucede en la modernidad, ¿no? Bueno, antes de hablar, ¿no? Una vez más, porque es una cosa como bastante manida, sobre este momento de la modernidad, doy una nota preliminar sobre este asunto, ¿no? Y es importante, yo creo, hacerlo. Y se convendría hacer una revisión del momento histórico de la modernidad temprana en la línea de Toulmin en su Cosmópolis, ¿no? Toulmin nos propone que en verdad, por decirlo súper rápido y pasar rápido al asunto que nos convoca, que en realidad la revolución moderna no fue una revolución, sino una contrarreforma. De gente mucho más pluralista y mucho menos totalitaria, tanto en su forma de ver la naturaleza como de concebir la realidad, como podía ser un Montaigne, por ejemplo, un Erasmo de Rotterdam, un Shakespeare también, y demás, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esa primera nota también para salirnos un poco de estos grandes relatos, si se quiere, pues totalitarios, podríamos decir, ¿no? Bien, quedémonos igualmente, sea contrarreforma o sea revolución, con el momento de la modernidad. Hay tres características, nos dice Yayo Herrero, que configuran la forma de ver la naturaleza de la que seguimos siendo deudores, ¿no? A día de hoy. Tres características que pertenecerían a esta cosmovisión moderna. Mecanicidad es la primera característica, previsibilidad, segunda característica, y exterioridad, tercera característica. Entre el siglo XVII y el XVIII acontece un cambio profundo en la forma de contemplar la vida aquí abajo, en el otrora o anteriormente mundo sublunar, en la Tierra, en relación con el cielo. Todo lo real, se va a decir en la modernidad, todo lo que existe, empieza a ser concebido de la misma manera, como dotado de propiedades objetivas, matematizables, relativas al movimiento y la extensión, mecánicas, se puede decir. Todo el universo es, por tanto, un gran mecanismo predecible en el cual la Tierra no es ninguna excepción. La naturaleza es concebida como una máquina perfecta y el universo, para Newton, como un gran reloj. Se abre, por tanto, aquí un dualismo, empleando palabras, ¿no? Un dualismo ontológico, un dualismo en la realidad, si se quiere. Existen los objetos, todo lo susceptible de ser visto como un gran mecanismo, por una parte, como una gran máquina, y los sujetos, dotados de mente y razón. Si le preguntásemos a Descartes, esta facultad es privativa únicamente del ser humano. Del ser humano, importante en tanto que tiene mente y no en tanto que tiene cuerpo. En tanto que tiene cuerpo, es completamente mecánico como todo lo demás. Un dualismo en la realidad que además está dispuesto obviamente jerárquicamente o axiológicamente. La naturaleza es simplemente concebida como un almacén y como un recurso que debe dominarse, ¿no? Frente a lo verdaderamente valioso en la realidad, que es el ser humano en tanto que mente, se puede decir, ¿no? Ser humano dotado de racionalidad. Y aquí entra otra parte del relato relativo a una forma de comprender la ciencia, ¿no? Como instrumento de dominación de la naturaleza que late también en la revolución científica. Y aquí me baso sobre todo en la lectura que hace tanto Yayo Herrero como el profesor Adrián Almazán de la Carlos III de el libro de Caroline Merchant, La muerte de la naturaleza.
Aunque es importante, una nota previa también, yo diría afinar bien este tipo de relatos con historias que nos den cuenta de las resistencias internas que siempre hubo a esta forma de comprender la ciencia, ¿no? Quizá aquí habría que hacer una operación similar a la que hace Toulmin con respecto al nacimiento de la modernidad, que sería renunciar a hablar de la ciencia en general. En la modernidad nace la ciencia y empezar a hablar de las ciencias, ¿no? Para ver también las resistencias internas que hubo a esta concepción de la ciencia como dominadora de la naturaleza, como puesta al servicio del desarrollismo tecnológico, etc. Y un libro que a mí me abrió los ojos ante esto, ¿no? Contra esta mirada un poco, si se quiere, deudora de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Donde hay un concepto de ciencia unívoco que atraviesa toda una etapa histórica. Ya digo, un texto que a mí me abrió los ojos y que me hizo replantearme pues es toda esta gran narrativa que es importante para hacerse un mapa, pero que nos puede llegar a confundir en cierta medida, fue el libro de Londa Siebinger, una autora, historiadora de la ciencia, si no me equivoco, norteamericana, por lo menos da clase en Norteamérica, que se llama The Mind Has No Sex, lo pregunta de hecho, ¿no? Hay traducción al castellano en cátedra. ¿Tiene sexo la mente? De hecho, y ahí hace, desde una mirada feminista además, hace toda una revisión de la modernidad y de la ilustración, viendo la complejidad y mostrando la complejidad del asunto, ¿no? También. Y cómo no hay un único relato unívoco de cómo entender la ciencia, sino que había resistencias internas, muchas prácticas científicas muy disímiles, etc. Sea como fuere, y dejando esto un poco a un lado, lo cierto es que hay una imagen, efectivamente hay una imagen fuerte que comienza en la modernidad de la ciencia, que tiene su carta de nacimiento en Francis Bacon, como dice Caroline Merchant, aunque no mira solo ahí, principalmente, y que va a tener sus distintas declinaciones a lo largo de la historia. Una en la que la ciencia, se emparenta con el dominio técnico, ¿no? La tecnociencia, como se ha venido a llamar, y en la que se entiende que la investigación es fundamentalmente dominio de la naturaleza, de sus frías y silentes leyes. Caroline Merchant tiene una cita recoge una cita de Bacon que os voy a leer en este sentido, ¿no? Cito ahora mismo. La naturaleza, dice Bacon, debe ser obligada a servir y convertirse en esclava, puesta en coacción y moldeada por las artes mecánicas, lo que a día de hoy entenderíamos por técnicas. Los buscadores y espías de la naturaleza deben descubrir sus planes y secretos, ¿no? Por tanto, hay que, y esta es un poco la actividad propia del sujeto en la modernidad, ¿no? Hay que pervertirla en cierta medida, ¿no? Caroline Merchant hace un buen análisis en términos retóricos del paralelismo que hay de la forma de contemplar, por ejemplo, a las mujeres, y esto engarza con Silvia Federici, ¿no? De contemplar a las mujeres, por una parte, y todo lo que tiene que ver con la quema de brujas con respecto a la naturaleza, ¿no? Hace ese paralelismo entre, por una parte, el discurso científico y un discurso más político, ¿no? Y efectivamente está el nuevo órgano de Bacon está plagado de metáforas que apuntan a cuestiones relativas a violaciones, etc., ¿no? Habla así de la naturaleza mucho. Dentro de esta cosmovisión moderna, por tanto, la naturaleza es exterior al ser humano, que solo la contempla como recurso, almacén o tablero, mecánica, es decir, desprovista de ningún tipo de agencialidad y sintiencia, aquí depende de a quién se le pregunte, y previsible, para lo cual hay que forzarla y dominarla, ¿no? La mejor forma de hacerla previsible es precisamente tener dominio técnico sobre ella. Con esto pasamos, ¿no? Con este contorno pasamos al segundo punto. Bajo la cosmovisión moderna, ya desde el nacimiento de la revolución científica, al igual que se trató de dominar la naturaleza, y aquí se podría hablar de toda la historia del colonialismo y demás, ¿no? Yo solo voy a dar un poco como el contorno general. También se trató de dominar todo lo que de natural había en los seres humanos. Y esto implica dos cosas, dos tipos de dominaciones. Una, la dominación con respecto a todos esos cuerpos que se supone que pertenecen a la misma especie, la especie humana, pero que no llegan al estatuto del ser humano o de sujeto universal, cuerpos colonizados, racializados, femeninos, animales no humanos, nos dice Yayo Herrero, por ejemplo. Y, en segundo lugar, una negación de lo que de cuerpo hay en ese sujeto universal. Si el sujeto universal se define como universal es precisamente por su racionalidad y por su falta de corporalidad, ¿no? A partir de la modernidad y sobre todo con el advenimiento de la Ilustración, se erige como sujeto universal, pues, uno que es independiente y libre de toda atadura, algo que no deja de ser una fantasía perpetuada con grandes dosis de violencia contra los otros, ¿no? Humanos e inhumanos. Se entiende, por tanto, que sujeto es precisamente aquel que no está condicionado por nada, que no está atado a nada. El sujeto es pura acción, libre de actividad, agencia pura. Hay una negación, por tanto, relativa a la corporalidad como a la socialidad del ser humano. Con respecto a la socialidad del ser humano y cómo se instala este prejuicio
de que solo se es libre, si se quiere decir así, al margen de la sociedad, o de que el ser humano es intrínsecamente asocial, hay un ensayito muy panorámico también, relativo a la historia de las ideas, de Tzvetan Todorov, que se llama La vida en común, ensayo de antropología general, si no me equivoco. Y ahí muestra todo este asunto, ¿no? Cómo en la modernidad ha habido una idea se ha configurado una idea del ser humano como no dependiente de otros seres humanos también, es decir, no interdependiente. Podríamos preguntarnos por la permanencia, la consolidación y permanencia de esta imagen en las distintas esferas de nuestra cultura, ¿no? Irene y yo, cuando escribimos, y la profesora Irene Ortiz y yo, cuando escribimos en la entrada de Inter y Ecodependencia, las dos entradas, hablamos brevemente, por ejemplo, de la concepción del ser humano que hay implícita al contractualismo social moderno, por ejemplo, ¿no? Se podría hablar, por ejemplo, ella y yo nos detuvimos más en John Locke en su momento, pero se podría hablar, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau también, ¿no? Hay un texto fundamental de una pensadora feminista del CSIC en los años 80-90 que se llama Rosa Cobo, ella, que justamente tiene un libro dedicado íntegramente a la concepción patriarcal de la sociedad, del ser humano y de la sociedad de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que se llama así, Jean-Jacques Rousseau, Fundamentos del patriarcado moderno, ¿no? Por si alguien quiere ahondar por ahí. O también se podría hablar de la economía política o de la doctrina neoclásica, ¿no? Y aquí la economía feminista me parece fundamental. En concreto, ya la que más he leído se llama Amaya Pérez Orozco y tiene, bueno, toda esta crítica con respecto al hombre hecho a sí mismo, al self-made man, al homo economicus y demás. Particularmente yo para mi tesis me he interesado mucho en la imagen del hombre solitario que históricamente ha operado y sigue operando tanto en el campo de las artes como en el campo del conocimiento, diría yo, de la mano del ensayista Remedios Zafra. Os quería leer en concreto dos citas extraídas de el ensayo que a mí más me ha punzado de ella, que se llama El entusiasmo. La primera cita, y os lo quiero leer porque además es una intelectual que escribe para mi gusto de forma brillante, ¿no? y tiene muy buenas bombas de intuición en su escritura. La primera cita trata de situar y corporizar al ideal del investigador o del creador cultural independiente, de reevaluar el modo en que hemos heredado, en cierta forma, en que hemos tenido más bien que comprender el conocimiento, en un sentido amplio, precisamente como descorporizado. Dice así, es breve, pero me parece lucidísima, ¿no? Desconozco si Newton, justamente hablábamos de los comienzos de la modernidad, si Newton, antes o después de sus investigaciones, preparaba la sopa, si tenía alguna persona mayor a su cargo, si lavaba las sábanas y limpiaba la casa. Pero agradezco a quien lo hacía que le permitieran liberarse de ese tiempo para investigar. Y dice después, este es el fin de la cita, ahora lo voy a parafrasear, ¿no? Nadie sabe qué hubiese sido de todas esas cabezas pensantes y creadoras si todas las mujeres dedicadas a la reproducción de su vida, al sostén, ¿no? de sus necesidades y su satisfacción, ¿no? se hubiesen puesto en huelga a la vez, por ejemplo, ¿no? Y propone Remedios Zafra en El entusiasmo. Quizá convenga comenzar a ponerlas, a todas ellas, en los frontispicios de las grandes obras de la humanidad como coautoras, de hecho, ¿no? La segunda cita es un espejeo de la primera, diría yo, ¿no? Y es relativa a todas esas investigaciones o creaciones que se han quedado en el tintero, precisamente porque muchas subjetividades no llegaron al estatuto de individuos, usando sus términos, ¿no? Precisamente no pudieron prescindir no pudieron alcanzar ese sujeto universal que se presupone en la modernidad. No pudieron, bien por su posición social o geográfica, y esto pasa a día de hoy, desde luego, no solo entre las grandes brechas norte-sur, sino también al interior de los países así llamados del norte global. Un código postal, por ejemplo, se dice, ¿no? Determina mucho más de lo que creemos de cara a la inserción en una esfera del saber o en otra, por ejemplo. Bueno, pues todas esas investigaciones que no pudieron creadas, que iban a ser creadas por cuerpos que no pudieron zambullirse bajo la fantasía del individualismo. Cito a Remedios Zafra otra vez. ¿Cuántas personas talentosas, cuyo ingenio les excede, llegando a definir a la especie, habrían podido avanzar desde los primeros borradores de su estudio o leer todos los libros seleccionados, enlazar las operaciones del problema matemático que se esconde en la estructura de ese avance imprescindible para la física, o manejarse en la tentativa de mezclar un compuesto con la sustancia F en lugar de la sustancia G para ese nuevo medicamento,
pero justo cuando tenían que hacerlo, el niño enfermó, no le renovaron el contrato, o una achacosa y anciana madre reclamó que le cambiara el pañal y se quedó ya cogida a su brazo. Bien, hasta aquí hemos hecho un breve contorno de lo que podemos llamar la fantasía de la individualidad con respecto a tres cosas: naturaleza, corporalidad y el resto de seres humanos. En el caso de la corporalidad y el resto de seres humanos yo los he tratado conjuntamente en esta imagen panorámica. En el caso de la corporalidad y el resto de seres humanos yo los he tratado en esta imagen panorámica. Hay un micro por ahí abierto, creo. Sí, ahí lo cerramos. Sí, gracias, Sofía. Y lo que quiero tratar ahora son los... como pone aquí, ¿no? Dar algunas notas sobre inter y ecodependencia, tratando primero sobre el fracaso de esta fantasía de la individualidad, tanto en términos morales como en términos ontológicos. Y ahora hablaré a qué me refiero, ¿no? Explicaré a qué me refiero con esto. Si esta triple negación de dependencias es reprochable, si esta fantasía de la no pertenencia o de la individualidad es impugnable, no lo es solo por las grandes dosis de violencia que acarrea, que desde luego que también, sino igualmente por su falta de realismo. Aunque los vectores fuerza de la modernidad hayan negado que somos inter y ecodependientes, y aquí seguimos, ¿no? Lo cierto es que nunca ha sido el caso. En este sentido, la proposición de Bruno Latour, bajo la cual nunca hemos sido modernos, es decir, nunca ha habido una separación real entre la sociedad y la naturaleza, nunca ha habido un desencantamiento del mundo, por decirlo en términos weberianos, esta proposición, para mi gusto, no puede ser más verdadera. Se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Yo voy a enumerar dos, a la luz de lo que he dicho además. Aunque la economía haya operado y opere, creyendo que la naturaleza es un mero recurso, como si ésta no estuviese incrustada en la biosfera y dependiera de ella, lo cierto es que no ha dejado de hacerlo en ningún momento. Tampoco lo hace ahora, ¿no? Pese a esos adalides de la desmaterialización y de la famosa tesis del desacoplamiento. Otro ejemplo, en este caso, en relación con cuestiones adelantadas anteriormente, sensu stricto. Aunque siga reinando en varias esferas de la cultura una imagen del sujeto hecho a la medida de muy pocos, que puede resumirse bajo las siglas del BBVA, en los términos de Amaya Pérez Orozco, que además de un banco, pues delimita esta figura del sujeto universal, BBVA, es decir, burgués, hombre burgués, blanco, varón y adulto, al que habría que añadir cis hetero. Lo cierto es que este supuesto self-made man, hombre que se hace a sí mismo, nunca ha existido, sino que, como ya hemos dicho, su existencia ha sido posible precisamente a costa de relaciones de cuidados y de reproducción de la vida invisibilizadas muchas veces, ¿no? Cuando no el sometimiento violento de otros cuerpos, el uso, por ejemplo, a día de hoy de combustibles fósiles, ¿no? y de recursos high-tech. En la práctica, por tanto, los modernos han operado de una forma muy distinta a como han dicho operar. Pese a que se entendiese que la naturaleza fuese poco más que el tablero de lo político, un escenario dispuesto para nuestro protagonismo, como diría la filósofa animalista Marta Tafalla, una entidad desprovista de acción y de agencia, la realidad es que la historia de la humanidad y la historia de la naturaleza son una misma historia, la historia de las interacciones entre los humanos y la biosfera terrestre. Este hecho, que dependemos de la naturaleza, que somos cuerpo y que dependemos de los otros para subsistir, es uno que no solo está llamando a la puerta a día de hoy, sino que se la está oporreando, podríamos decir. La inter- y ecodependencia nos viene a ser recordada a partir de las múltiples crisis que estamos habitando, desde la climática, que siempre ha de verse, desde mi punto de vista, dentro de una más amplia como es la crisis ecológica, y se podría hablar de los límites planetarios en este punto, hasta la crisis de los cuidados, desde luego, pasando por las sucesivas crisis capitalistas, ¿no? Justo hoy me pillabais leyendo un ensayo en torno a esto, ¿no? Que se llama Capitalismo cansado. Me parece un título, la verdad, brillante, del profesor Luis Arenas, de la Universidad de Valencia. Y por supuesto se podría hablar, desde luego, del concepto de antropoceno también, ¿no? Que es uno que ha vertebrado justamente este curso. Pese a ello, no quisiera yo pecar aquí de ingenuo, ¿no? En plan, como será todo el mundo, pues fuese súper consciente de lo inter y ecodependientes que somos, sigue habiendo y sigue teniendo mucha fuerza el negacionismo, desde luego. De la mano, por ejemplo, de las grandes élites económicas o los nuevos gurús del capitalismo salvaje, ¿no? Si Weber estuviese vivo a día de hoy, pues escribiría un libro en torno a Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Quien dice que hemos de ir preparando las maletas para llevar, porque se va a llevar con él a 1 millón de habitantes del planeta Tierra, un poco desproporcionado con respecto a los que somos ahora mismo, ¿no? Como ninguno de los presentes vamos a entrar dentro de ese millón, yo creo, de los que nos propone Elon Musk,
lo mejor, es mi propuesta, ya como notas aquí en torno a la inter y ecodependencia, sería echar mano de todos esos pensadores y científicos que ya nos daban pistas sobre la obsolescencia y la no pertinencia de la cosmovisión moderna, ¿no? No solo, desde luego, el saber de los 600 pueblos originarios y las 600 culturas no occidentales, que desde luego que también, sino también de esos hitos del siglo XX en distintos campos que ya hacían advertencias sobre nuestra condición inter y ecodependiente. Se podría hablar de la ecología política, por ejemplo, figuras como Aldo Leopold, René Dubos o Rachel Carson mismamente también. Se podría hablar del importantísimo informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, de Barry Commoner también, y los peligros de un desequilibrio entre la tecnosfera, es decir, el entramado técnico, tecnológico que crea el ser humano, y la biosfera, una tecnosfera que no esté bien incrustada en la biosfera. E igualmente, desde luego, en todo ese cambio de paradigma que se produce en la biología, para mi gusto, entre el siglo XX y el XXI, representada por muchos otros, entre muchos otros, Lovelock, Margulis, y por citar a dos con los que he arrancado, desde luego también Francisco Varela y Humberto Maturana estarían aquí, desde luego también, ¿no? En este cambio de paradigma en la biología, una biología centrada en los genes por una parte, una biología más ligada a la termodinámica, ¿no? Y a concepciones ecosistémicas. Todos estos hitos, para mi gusto, nos combinan, más las crisis que estamos habitando, a volver a ver las cosas desde abajo, a volver a habitar la Tierra, si se quiere, a pasar de contemplarnos desde la vastidad y la enormidad del universo a hacerlo en horizontal, desde el plano terrestre, donde la capacidad de acción y de agencia no es una, y esto a día de hoy es evidencia científica, privativa de nosotros, sino que es compartida por todo el entramado de la vida: bacterias, hongos, virus, plantas, animales. Un ejemplo de los múltiples que se podrían poner, se lo debo a Pablo Verde, que es un investigador de la UAM, que va a empezar, de mi universidad, que va a empezar en breves con su tesis doctoral. Dice Pablo, ¿no? Pensamos que las plantas pueden ser un entorno a nuestro servicio y dominación hasta que tomamos conciencia del papel que tuvieron de cara a haber creado y mantenido la atmósfera, sin la cual no es posible la vida de los organismos como el nuestro, aeróbicos. Sin el oxígeno que liberan al hacer la fotosíntesis, nuestro planeta se parecería más al irrespirable Marte, donde quiere mudarse Elon Musk, que al refugio de vida que es hoy, pese a estar entre medias de la sexta gran extinción, ¿no? Conviene recordarlo también. En la misma línea, Francisco Navarro, también de la UAM, dice: no somos habitantes del mundo en general, sino de la atmósfera creada por las plantas. En términos sintéticos, propuestos por Jorge Richman, el ensayista Jorge Richman, somos holobiontes en un planeta simbiótico, donde holobionte significa, ¿no? Holos es todo, bios vida, que somos una entidad porosa, carente de fronteras fijas y compuesta por miles y miles de organismos. Un ejemplo de los más prosaicos que se pueden poner es, por ejemplo, la importancia que tiene el microbioma que somos, ¿no? Y que nos enseña que somos híbridos de humanos y bacterias, ¿no? De cara, por ejemplo, a hacer la digestión, pero también en conexión con muchas otras cosas, ¿no? La ciencia cognitiva nos está dando pistas sobre la importancia de la microbiota, ¿no? Precisamente en nuestra corporalidad. Si queremos reaccionar a tiempo a la obsolescencia de la cosmovisión moderna, que niega nuestra inter- y ecodependencia, hemos de avanzar, por tanto, en eso que se ha venido a llamar una nueva cultura de la Tierra. Otros hablan, de hecho, de la necesidad de una conversión, de una reforma política y moral, ¿no? Como diría Manuel Sacristán. Y con esto paso al último punto que quería tratar y que voy a tratar de forma hiper breve, que es todo el recambio que tenemos que hacer en nuestra forma de contemplar las cosas, podríamos decir, ¿no? Se podría hablar en este avance de nueva cultura de la Tierra o de una conversión moral y política. Se podría hablar de muchas cosas, desde luego. Yo voy a hablar de una muy concreta, ¿no? Que bueno, me ha ocupado sobre todo en mi tercer año de tesis doctoral y me ha permitido pues, discutir en el grupo al que pertenezco algunas cuestiones ligadas a los imaginarios, si queréis. Claro, hay una serie de conceptos que se nos quedan obsoletos dentro de esta cosmovisión moderna, o por lo menos que entran en fricción con lo que sabemos a día de hoy y con lo que es muy difícil negar a día de hoy, que somos inter- y ecodependientes. Y uno de ellos, fundamental, lo anticipé antes, de hecho, es el de la libertad. De la Ilustración y la modernidad hemos heredado una idea de libertad que es antagónica
opuesta al estar hibridados, conectados con otros seres en un sentido amplio, ¿no? Tantos otros seres humanos como seres no humanos, ¿no? El entramado de la vida en general. Podríamos pensar, por ejemplo, en el concepto de libertad negativa, típico del liberalismo, ¿no? Libertad como no interferencia, ligada a un concepto de propiedad. Pero también podríamos pensar en los imaginarios de las transformaciones sociales, como ya en su momento hizo Michel Foucault, la idea de emancipación o de revolución como una forma de romper con unas cadenas que nos atan y con arrasar con toda una tradición. Aquí la Revolución Francesa fue fundamental en esto. Sabemos que hay cosas que nos atan y que estamos interconectados en la red de la vida y en la red que nos une al resto de los seres humanos. Por tanto, nos propone, por ejemplo, Jorge Richman, quizá haya que asumir que efectivamente tenemos cadenas y que haya que bailar y que hay que bailar con ellas, ¿no? Como ya en su momento decía Nietzsche también. Yo acá voy a daros algunas notas para explorar otras opciones distintas a esta, ¿no? A la de bailar con cadenas, precisamente. Es verdad que es tentador, nos dice Bruno Latour, ¿no? Que cuando estamos en un régimen de relaciones injusto, que nos oprime y que no nos potencia, que no nos deja ser, es tentador el querer sustraerse de todo vínculo. Algo que, sin embargo, sabemos que es imposible porque nuestra condición es inter y codependiente. Entonces, la clave quizá estaría no tanto en si vincularse o desvincularse con respecto a lo que fuere, como en vincularse de una mejor manera que otras. Quizá haya que buscar otras formas de contagiarse, de devenir con alternativas a las que se desprenden de las frías, pesadas y fastidiosas cadenas, ¿no? Con las que es muy difícil bailar. La pregunta, por tanto, está servida, ¿no? Y es con lo que justamente quería terminar. ¿Qué imágenes, qué metáforas nos pueden servir para dar cuenta de la libertad, de una libertad que es deseable, pero que a la vez está inserta en entramados fuertes de inter y codependencia? ¿Qué imágenes nos pueden servir para avanzar en eso que se ha llamado autonomía relacional? Autonomía porque potencia a los sujetos involucrados, obviamente no todos ellos humanos, y relacional porque no presupone una independencia con respecto a esas relaciones. Y aquí las opciones son múltiples, ¿no? A Luis Lloredo, por ejemplo, de la UAM, el IP de Speak for Nature en la UAM, le convence mucho la metáfora musical, por ejemplo, traída de María Zambrano, sobre todo en los momentos musicales de improvisación, ¿no? Donde se producen propiedades emergentes que no se producirían si no es en interacción con otras entidades. Después está también Donna Haraway, ¿no? que primero desarrolló la metáfora del cyborg y después ha ahondado en esto que se llama el juego de cuerdas, ¿no? Interespecie, ligado al pensamiento tentacular, donde lo que se trataría es de tener, dice ella en inglés, response ability, es decir, capacidad de respuesta, ¿no? Es un juego de palabras que hace en inglés que en español no termina de funcionar, ¿no? La capacidad de respuesta ante un mundo dado, ante la situación en la que nos encontramos, ¿no? Cómo configurar a partir de las cuerdas que ya tenemos nuevas relaciones con otros seres humanos y no humanos, ¿no? Por ejemplo, en el que estemos en un contexto que sea justo y sostenible para todos y para todas, ¿no? Y luego está Bruno Latour, que tiene otra imagen que es peligrosa, pero que es muy sugerente, ¿no? Que es la de las marionetas. Y justamente no he desaprovechado la ocasión de poner una marioneta justamente de él, un títere del propio Bruno Latour. Peligrosa porque aún a día de hoy está ligado a cuestiones conspiranoicas. Podemos pensar en El Padrino como el gran icono, ¿no? Un poco de las marionetas, ¿no? Justamente quién controla la marioneta. Pero sugerente porque sabemos una cosa muy interesante con respecto a las marionetas, y es que los vínculos de una marioneta son fundamentales para que ésta esté articulada, para que ésta tenga capacidad de acción. Esto es algo que no pasa con las cadenas. Una marioneta, cuantas más cuerdas tiene, cuanto mejor vinculada esté, mejor se va a poder mover y más va a poder actuar. Si a ello le añadimos, además, las consideraciones que Victoria Nelson hace en The Secret Life of Puppets, la vida secreta de las marionetas o los títeres, es decir, la consideración de que una vez que el titiritero entra en interacción con la marioneta, el centro de acción queda deslocalizado. No se sabe bien quién está controlando a quién. Esto es algo que pasa también en algunas experiencias antropológicas que ha habido con la cerámica, por ejemplo, ¿no? En el momento de una interacción como esa, el centro de acción queda deslocalizado, por decirlo así, ¿no? Si esto es así, entonces creo podemos dar pasos interesantes hacia esa necesaria forma de conceptualizar la libertad y la emancipación humana en términos no excluyentes con nuestra íntima y radical condición inter y ecodependiente. Y con estas 3 imágenes provisionales cierro la charla. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias, Adrián. Yo creo que todo el curso, todos y los estudiantes quedamos con las ganas de leer absolutamente todos los autores que nombraste. De hecho, se mostró en el chat en que consultaban por algunos libros y Gabriela Guzmán muy amablemente compartió algunos libros en PDF. Así que quedamos Ay, todos con genial. tarea para la casa de leer mucho al respecto. Siento que fue una muy buena forma de entender cómo se construyó el mito de la independencia y cómo se deconstruye ese propio mito de la independencia. Y me gusta mucho que reafirmemos la idea de que podemos ser libres dentro de la interdependencia, que es una contradicción que normalmente tienden a esgrimir quienes argumentan en contra de la inter y ecodependencia, Ujú. y no es una contradicción real, sino que quizás más bien son elementos necesarios para que se den ambas cosas. Así que muy buena clase, muy felices de haber recibido tu exposición y ahora damos entonces unos minutos para que conversemos con las y los estudiantes. Si alguien tiene preguntas, comentarios, algo que quiera aportar a la clase, algo que le haya quedado con dudas, puede levantar la mano. Nosotros vamos dándoles el turno para hablar, o si no, puede escribirlo por el chat y lo leemos en voz alta. Genial. Sofía, una Sí, preguntita. ¿Dejo de compartir ya o lo dejo aquí sí, puesta? mejor si dejas de compartir. Ok. Adelante, Loreto Vázquez. Hoy que se agradece, muchas gracias compañero, como escuchar, y es como la guinda de la torta, ¿no? Como que de verdad es esa construcción real, no solo de una nueva etimología, sino que de una nueva ontología finalmente, porque hasta ahora fue como la primera clase que cuestionamos realmente el modelo patriarcal, no de manera tan directa, y ahora al final lo hacemos de nuevo, y que es realmente como el origen de todo el problema, porque ahí en esa valoración está la base. Entonces me quedó una duda cuando te referías al concepto de la especialización de Ortega y Gasset. Ajá. ¿No crees que en realidad ese concepto sigue apuntando simplemente a esa producción de conocimiento como a la etimología, más que realmente a la ontología del problema, porque sigue concibiendo al ser humano como ante todo productor de conocimiento? Y vuelve a invisibilizar la interdependencia, la intervulnerabilidad, la ecodependencia, como que es un concepto finalmente muy moderno, aunque critica la modernidad. Vale. ¿Respondo, Sofía? ¿O Sí, mejor, recogemos? porque no Sí. tenemos más palabras por ahora. Vale. Gracias, Loreto. No sé si te he entendido bien. O sea, el concepto apuntas al concepto de especialización de Ortega y Gasset como uno relacionado con el productor de conocimiento y que niega la interdependencia. ¿Es lo que has querido decir? Claro, en el sentido de que es un concepto que finalmente es una crítica a la modernidad, pero Ujú. sigue apuntando al meollo que tiene que ver en la forma cómo se produce ese conocimiento basado en esta naturaleza que sigue siendo un objeto y el ser humano, hombre, varón, blanco, sigue siendo el centro. Claro, claro, Entonces no sí. cuestiona realmente la ontología, pues no cuestiona a cómo, a la humanidad en sí, sino más bien de nuevo solo cómo se produce el conocimiento, y desde ese lugar a mí me parece que a veces la especialización en su justa medida es parte de esas autonomías relacionales, ¿viste? Que nos hacen interdependientes porque somos diferentes, y en la medida que cada cual sepa interactuar en relación a su intervulnerabilidad con su especialización, podemos construir, es lo que hacemos en esta clase, pues como recibimos un conocimiento, personas que no estamos en la academia, para tener Ya, herramientas que no nos hacen especialistas, por supuesto, pero que nos entregan dentro de nuestra expertise como un matiz más. sí, ya te he seguido, ya lo tengo, sí. Sí, es muy buen punto, desde luego. Yo creo que, bueno, en el caso de, no es, o sea, no me gusta mucho hacer doxografía, ¿no? Ni reconstruir aquí como tal el pensamiento de otros autores, pero en el caso de Ortega habría que reevaluarlo, ¿no? Eh, cuán- el problema al final es eh, qué sucede, o sea, qué modelo de conocimiento, qué modelos de relaciones de conocimiento va a haber en una sociedad determinada, diría yo, ¿no? Es decir, si solo tenemos especialización y cada vez más específica,
efectivamente es un problema social de primer orden para mi gusto. Si pensamos en formas de relacionar justamente distintas especialidades, ¿no? Lo que se llama a día de hoy interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, entonces me parece que efectivamente, o sea, sí, es imprescindible cierta especialización, que creo que es a lo que estabas apuntando, ¿no? La cuestión es cómo hibridamos esa especialización o esos conocimientos positivos con justamente otros y con qué fines, diría yo, ¿no? Sería un poco mi respuesta y en concreto para lo que yo había introducido al principio, ¿cuál sería el rol de la filosofía en eso? En el caso de Ortega creo que es humilde. Había que remitirse, por ejemplo, a algunos autores más de raigambre alemana, ¿no? Por ejemplo, un Martin Heidegger y demás, que desprecia la especialización, desprecia las ciencias como tal, para frente a eso erigir un saber originario que es justamente el de la filosofía, que es uno más profundo, integrador y demás. Si uno entiende que en realidad lo que tenemos es per se un problema social en el que tenemos grandes conocimientos de muchas cosas, pero nos falta esa mirada holística, entonces creo que la cosa se vuelve más, ahí sí que sí, inter y ecodependiente, ¿no? La idea sería, bueno, cómo crear estructuras lo más democráticas posibles e integradoras para justamente tener estas visiones de conjunto, diría yo. Bueno, no me quiero extender más, pero muchas gracias porque es muy buen punto. Muchas gracias, Loreto. Tiene levantada la mano Carla San Martín. Hola, hola. En el curso del año pasado de la Universidad Socioambiental hubo un curso también de interdisciplina y se abordó un poco lo que están conversando ahora. Y hablábamos de que para lograr la interdisciplina, al final lo que había que buscar eran objetivos comunes. Y obviamente teniendo un objetivo claro, de ahí cada disciplina iba aportando sus acciones en función de un objetivo en común. En el caso de lo que se habló hoy día, me quedo con el concepto de la trama de la vida, y que tiene que ver un poco con que la interdependencia se buscaría buscando las conexiones y cómo también se va construyendo conocimiento, pero a partir de engancharse de una trama y seguir generando como mayor crecimiento. Tiene que ver un poco también con esto de generar acciones que no sean puntuales ni sean deseos de una persona, sino que tengan un arraigo profundo, valga la redundancia, en alguna trama colectiva. Porque o si no, no sería un cambio social fundado, pues sería un deseo de una persona nomás. Es un poco lo que pensaba mientras hablaba. Sí, muchas gracias, Carla. Sí, dos cosas me he quedado, ¿no? Sobre los objetivos comunes y la interdisciplinaridad. Creo que aquí o sea, por lo menos la pensadora que a mí más me ha influido para, bueno, esta nueva idea de construir un nuevo árbol del conocimiento, pero que no sea jerárquico, que se tome en serio el concepto de árbol, de hecho, eh, frente a la concepción pues, más jerárquica, por ejemplo, que tenía un Descartes en el comienzo de la modernidad, donde tenemos, sí, especialidades, pero unas que son reductibles a otras. La clave la da, yo creo que para mí me la da Isabel Stengers, justamente. Isabel Stengers, que es una filósofa belga que, junto con Prigogine, el Premio Nobel de Química, si no me equivoco, justamente hablan de la importancia de la interdisciplinaridad, configurándola como un encuentro entre ciencias y saberes en general con miras a un objetivo común, justamente. Entonces, no podía, no puedo estar más de acuerdo con lo primero que has comentado, Carla. Y con respecto a lo segundo, eh, juntar por una parte la cuestión epistemológica, ¿no? La cuestión del conocimiento y la cuestión de la trama de la vida, a mí me remite, por si se quiere avanzar más aún por ahí, creo que lo he citado ya, bueno, de hecho sí, para el juego de cuerdas, inevitablemente a toda la epistemología, yo diría, feminista, y en concreto a Donna Haraway. Creo que para ese avance de ver por una parte como elaborar como una epistemología antipatriarcal, desde luego, pero también que se tome en serio la trama de la vida. Creo que tanto el texto Seguir con el problema, por una parte,
como las promesas de los monstruos, por otra, son fundamentales para eso. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Es un proyecto en el que yo me veo bastante afín, desde luego, ¿no? Tratar estas dos cuestiones a la vez. Perfecto, muchas gracias Carla, muchas gracias Adrián. No tenemos mucho más tiempo para seguir respondiendo preguntas porque ya estamos en la hora del segundo módulo. Agradecemos muchísimo a Adrián por su clase, realmente nos ayudó a unir todos los puntos que habíamos abierto cuando estuvimos estudiando los elementos de la naturaleza y viendo lo importante que son para nuestra existencia, y ahora podemos entonces unir todos esos puntos en esta idea de codependencia e interdependencia, y eso nos lleva a poder terminar con el siguiente módulo sobre justicia ecológica. Así que muchas gracias, Adrián. Gracias a vosotras. Te estaré escribiendo para pedirte bibliografía Bien. complementaria porque veo que están todas muy entusiasmadas con seguir leyendo al respecto. Estupendo. Gracias. Gracias, Adrián. Ahora viene el módulo del profesor César Gamboa, segundo módulo, pero le queremos pedir permiso al profesor César Gamboa para que creo que ya está conectado, para que nos tomemos unos 5 minutitos de descanso, considerando que ya llevamos una hora conectadas y entonces puedan ir al baño, tomar un cafecito y luego volvamos. Así que propongo tomarnos los 5 minutitos y volver a las 7:10 hora de Chile. Hora de Perú, que creo que es donde está el profesor César Gamboa, 6:10. Y las correspondientes horas de cada quien nos escuche. Así que nos vemos de Chile continental, en efecto. Nos vemos en 5 minutitos más para la vuelta del breve recreo.
Bueno, volvimos, lo siento por el retraso. Em, Volvemos entonces para esta segunda módulo de la clase, de la última clase. Profesor César Gamboa está por ahí para estar segura. Sí, muy buenas ¿Sí? tardes. Sí, estoy. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces, como veníamos conversando, la idea de este curso era finalizar con ustedes como estudiantes cuestionándose la idea de concepto de justicia en la sociedad, y si ese concepto de justicia ha tomado o no en consideración nuestra relación con la naturaleza, y esta ecodependencia. Entonces, por eso se propone la idea de justicia ecológica, y es ahora cuando al fin vamos a entrar al meollo del asunto, hablando sobre qué es la justicia ecológica propiamente tal. Eh, y para eso entonces tenemos al profesor César Gamboa, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y abogado por la misma universidad. Es experto en Derecho Constitucional, Ciencia Política, Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derechos de los Pueblos Indígenas, por universidades de Ecuador, Argentina, Costa Rica y España. Y es director ejecutivo de la organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Muchas gracias, profesor, por venir. Le damos la palabra para que pueda iniciar su exposición. Sí, sí, no, muchas gracias a ustedes. La presentación del día de hoy es un poco larga y creo que me va a ser bastante complicado superar la primera exposición. Estoy escuchando atentamente, muy enriquecedora. Y yo había dividido la presentación en dos partes, una parte introductoria, que seguramente en los demás módulos y en las demás sesiones habrán visto, sí que las pasaremos rápidamente para llegar a la justicia ambiental, y la había querido vincular con el acuerdo de Escazú, ¿no? Además, recuerdo que yo en otro módulo ya expuse, entonces quería hacer ese link entre ambos temas, ¿no? Entonces, bueno, está bien en tres partes, pero en realidad son dos, ¿no? Una introductoria bastante larga que seguramente la vamos a ver rápidamente, además por el tema del tiempo, para poder darle tiempo quizás a sus preguntas, ¿no? O comentarios. Bueno, el problema principal de hablar de justicia ambiental no es porque sea un término nuevo, sino que propiamente no ha estado considerado dentro de la conceptualización de lo que sería la promoción de una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza desde los marcos legales, formales, institucionales, ¿no? Básicamente lo que se ha venido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial fue una crítica dentro del sistema con respecto a esta interacción negativa, ¿no? Perniciosa que se está dando entre el ser humano y la naturaleza, propio del modelo capitalista. Creo que lo habrán visto y creo que ustedes lo saben. Entonces, se plantearon algunos postulados teóricos, pero finalmente con la construcción de ciertos principios legales, institucionales, se fue encumbrando el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, lo que vimos, o sea, desde, bueno, del Club de Roma, hasta el informe de Brundtland de la década de los 80, y vimos estos esfuerzos por tratar de dilucidar y establecer ciertos principios que regulen esta relación, que promuevan una relación armoniosa. Recién en los 90 vemos quizás el momento más cumbre en cuanto a la parte ambiental, ¿no? Esta proliferación de marcos nacionales que adoptan ciertos principios ambientales y que lo vuelven regla, ¿no? Que finalmente los termina de formar vinculante, que va a ser quizás el momento más interesante de este desarrollo, ¿no? Lo que sí establecía los marcos regulatorios muy rápidamente era qué no era lo sostenible, o qué era lo que impedía que la naturaleza y el ser humano puedan desarrollarse de manera armónica, ¿no? Entonces vamos a encontrar en varios tratados internacionales el interés de establecer ciertos patrones de conducta por los cuales se evite esta situación, ¿no? Situaciones que están vinculadas al sistema de producción, al sistema capitalista, finalmente, al sistema que imperante. No estamos hablando de un concepto que esté fuera de ese modelo, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero muchos de estos conceptos ya seguramente los habrán manejado en las clases, ¿no?
lo que impida pues, la reproducción o la capacidad de resiliencia en la naturaleza, ¿no? Tanto ya sea por la pérdida de los ecosistemas, por la afectación de la interacción entre la sociedad humana y la sociedad natural, los conflictos socioambientales finalmente, y ahora incluso la perpetuación de la pobreza o la exclusión de ciertos grupos humanos en la toma de decisiones, por ejemplo, en la convivencia democrática, ahora llamado en ciertos marcos conceptuales o en ciertas normas como estabilidad política, ¿no? Entonces, esto no es gratuito, o sea, no es que este proceso del modelo de desarrollo sostenible y después que vamos a hablar de justicia ambiental se dé por, porque simplemente el modelo lo reproduce, sino porque evidentemente estas contradicciones en la acumulación del sistema de riquezas finalmente traen estas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, estos impactos en el cambio climático creo que es el más ejemplificador hoy por hoy, pero no es el único, ¿no? Estoy mostrando acá fotos de las tendencias de deforestación en la Amazonía que de acuerdo a, a Suárez y Filo señalan pues que en el 2050 hay la tendencia de perder alrededor del 50% de los bosques, ¿no? Es bastante dramático porque en los últimos 2 años se ha podido detener la tasa de deforestación en Brasil y bueno, se ha reducido la tasa de deforestación en Brasil y en Perú, pero digamos estamos hablando de modelos de proyección, ¿no? Lo que sí hemos visto es justamente inundaciones en la propia, en la propia Amazonía, ¿no? Y evidentemente estas inundaciones generan impactos sociales en las poblaciones que pierden acceso a servicios públicos, ¿no? Entonces, esto parte y también debes haberlo visto, debemos haberlo tratado, de, esta, de varios conceptos o principios que moldean el desarrollo sostenible con respecto a esta interacción, a esta necesidad de lograr, es cierto, ¿no? De cierta manera, el sistema capitalista, bajo esa racionalidad económica, no tomó en cuenta la- que la acumulación iba a generar un desmedro tanto en las necesidades sociales, pero sobre todo en el medio ambiente, en la naturaleza, ¿no? Entonces la idea de este modelo es supuestamente darle este equilibrio, ¿no? Cosa que, digamos, en los últimos 30 o 40 años no ha podido suceder. Y de hecho todo el marco regulatorio ha tendido a ello, ¿no? O sea, pasábamos de la proscripción de, de actos que iban contra esta posible relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, allá guías o parámetros que diseñen supuestamente una forma adecuada de lograr este equilibrio entre las necesidades humanas, sociales, la racionalidad económica, es decir, la acumulación y eh, la protección del ambiente, ¿no? De hecho, si uno analiza los marcos nacionales, digamos, de estas tres partes, y esto es lo que trata el derecho internacional ambiental de fortalecer, de llenar de contenido, es el principio de protección ambiental, ¿no? Muchas veces los marcos nacionales no son perfectos en ese sentido. Es decir, instituciones, normas y procedimientos no están pensados para proteger el ambiente, sino para facilitar la inversión, la acumulación, el sistema per se, ¿no? Eso pasa en varios países y hemos visto, ¿no? Instituciones ambientales que no tienen capacidad de enforcement o de vincular o de obligar que se cumplan las obligaciones a los ciudadanos, a las actividades económicas, o no tienen instituciones ambientales en los países, o no hay un marco regulatorio, etcétera. Y de hecho uno puede analizar las normas y va a ver que algunos dicen que expertos del derecho ambiental dicen que son como olas y es posible, pero lo que sí se veía era una acumulación de esfuerzos en generar sobre todo la vinculatoriedad normativa, ¿no? En este proceso del desarrollo sostenible o la conceptualización de un desarrollo sostenible, sí es cierto que se eligieron ciertos principios, ¿no? El de la obligación del Estado a proteger el ambiente, el modelo propio del desarrollo sostenible o el derecho a un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Entre otros. Quizás el momento cumbre va a ser en la década de los 90 cuando se expande el principio de obligatoriedad de lo que se conoce como la certificación ambiental, que eso lo vamos a ver ahora en un momento, ¿no? Entonces,
desde un punto de vista conceptual, parecería interesante, ¿no? Buscar un equilibrio entre estas necesidades, pensar en las futuras generaciones, sin haber definido cuáles son esas prioridades de sociedad, ¿no? Eso en el informe Brundtland fue bien criticado por eso, porque no quedaba claro su aplicación podía ser para cualquier tipo de sociedad que tuviera una alta acumulación, una baja acumulación, y era un concepto muy gaseoso, ¿no? De hecho, se trató de establecer ciertos criterios y principios, y esos fueron los retos de la década de los 90. A mí me parecía muy interesante lo que dijo Peirce, McAndrea y Barbier en el 89, con respecto a establecer estos principios que después fueron mejor formulados. Naciones Unidas los precisó y detalló en 2015 para las ODS del 2030, ¿no? Entonces, ya estamos estableciendo nuevamente estas ideas, este concepto de lo que no sería sostenible como un declive no razonable de cualquier recurso, por ejemplo, cuando se sobreexplota un recurso natural, ¿no? Sin permitir que se pueda regenerar. Bueno, en el Perú yo podría hablar de varios casos. eh, Había un molusco que se llamaba machos que se sobreexplotó y ahora ya no existe, ¿no? Eh, un daño significativo a los sistemas naturales cuando una gran contaminación ambiental. Recientemente en Perú también las costas hubo es perfecto, se generó un daño en el litoral, se derramaron más de medio millón de galones de crudo. O, por ejemplo, pensemos en el Golfo de México hace años, en una etapa de exploración también hubo un problema similar. También el principio de ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria, ¿no? Para permitir la sustitución de los combustibles fósiles, por ejemplo, y también el declive significativo de la estabilidad social. Todo lo que tiene que ver ahí con los conflictos sociales y ambientales, de actividades mineras, petroleras, sobre todo de las actividades de extracción, pero también en otras industrias, otras actividades económicas pasa lo mismo. Entonces, como les decía, eh, estos contenidos o principios del desarrollo sostenible se fueron precisando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ODS también, eh, o sea, fueron mucho más específicos de lo que conceptualmente se estaban definiendo en los 90. Y a mí me parece de todos ellos, que ya lo toqué en una clase anterior, es el de la obligatoriedad de la certificación ambiental. Es cierto que es un tema de elemento procedimental, pero que generó en su momento eh, una gran repercusión. No se da por una varita mágica, se da porque hubieron malas experiencias de grandes daños ambientales en África, en Asia, en Latinoamérica, que por lo tanto obligaron al sistema, frente a la presión social, a establecerlo como principio, ¿no? Es decir, que antes de realizar cualquier actividad económica debe contar con un estudio de impacto ambiental previamente aprobado. Eh, Puede ser que en algunos casos no se haya tan adecuado o no haya sido tan eficiente o finalmente uno piense que es una obligación formal, pero en la práctica no es dable, pero generó un impacto en su momento, en la década de los 90, ¿no? Es más, el impacto se generó en todos los sistemas legales nacionales y es lo que bueno, lo que se ha llamado como la concreción de los principios ambientales a reglas, ¿no? Es decir, la mayor adecuación que ha podido tener en el sector, sobre todo en el sector de inversiones, a lo que es el principio de protección ambiental, ¿no? No va a haber tiempo para contarles lo de la enmienda Pelosi, pero digamos, a través de la banca multilateral esto se fue expandiendo más allá del consenso de Washington y hubo una adopción en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque a partir de los 2000 estos principios, no solamente el que he mencionado de obligatoriedad, que se vuelve regla, comienzan a desmembrarse, ¿no? Es decir, digamos, el sistema está en contradicción. No es que sea, por eso algunos dicen que estamos en ciclo. Quizás otros dirían que el sistema está en disputa, ¿no? O sea, la perspectiva ambiental o de permitir o de proteger el medio ambiente no es que sea pacífico, ¿no? Hay muchos intereses en el juego.
Y entonces, a partir de los 2000 comienzan a usarse, bueno, hay una serie de iniciativas sí, internacionales, nacionales, que tratan de debilitar todo ello, todo este engranaje formal que se había construido para permitir, para facilitar la inversión, ¿no? Se hablan de estándares voluntarios, se habla de principios de gobernanza. Hoy por hoy deben haber escuchado el ESG, ¿no? Environmental Social Governance, ¿no? Se están hablando de una serie de, de, de principios que flexibilicen el cumplimiento de la regulación ambiental. Y para mí, bueno, para algunos teóricos, es como pasar de las reglas a los principios nuevamente, darle flexibilidad para que los estados, la banca multilateral, los gobiernos, las empresas puedan aplicar su discrecionalidad sin tomar en cuenta el carácter prescriptivo que se había formulado durante los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y bueno, hay varias razones detrás de ello. Entonces, a partir de esa situación han sobrevenido también una serie de críticas ante el desgaste del modelo de desarrollo sostenible. Vamos a tocar algunas de ellas para ir rápidamente a la justicia ambiental antes de tocarlo, pero son críticas que evidentemente encontraban una serie de inconsistencias, ¿no? En cuanto al modelo, que no, obviamente, viendo los conflictos sociales y ambientales o los casos de contaminación, pues evidentemente es muy difícil de que no sea, de que no sea criticable, ¿no? Desde el propio conservacionismo, o sea, desde las críticas mucho más, incluso se diría conservadoras de la perspectiva de mantener aislada la naturaleza de la influencia del ser humano, de esta influencia negativa que se consideraba a través del sistema de áreas protegidas o parques nacionales, se hizo una crítica a estos procesos de evolución o de desarrollo. Es una crítica, yo diría, conservadora, ¿no? Hacia el modelo de desarrollo sostenible, que señala que que se debe mantener todavía aislado los sistemas naturales frente a la actividad perniciosa del ser humano. Y sobre todo es una crítica al socioambientalismo, ¿no? Que en una de sus vertientes habla de que es necesario esta conexión, pues, entre el ser humano y la naturaleza. Y ellos, estos conservacionistas, bueno, en Perú o en América Latina, algunas secciones del Banco Mundial, Marc Duroyani, entre otros, criticaban, pues, por ejemplo, a Eduardo Budines, señalando que en realidad esta nueva vertiente ambientalista que trata de recobrar esta relación armoniosa entre el ser humano y naturaleza, criticar el modelo de inversión, es más bien es un neo-izquierdismo, neo-marxismo, ¿no? Después, otra crítica viene de los bienes comunes. No vamos a poder detenernos en todos ellos, ya seguramente lo deben haber leído. En función, pues, a ciertas experiencias negativas eh, y evidentemente injustas, ¿no? De cómo se aprovechan los recursos naturales, cómo deben ser trabajados a nivel local, a nivel colectivo y no por la apropiación de actores económicos a nivel global, ¿no? Y se hablan de, digamos, de estos efectos perniciosos que a mayor explotación, irónicamente, las poblaciones locales o incluso los países no se benefician de ella, ¿no? Después también tenemos la construcción de varias narrativas y que tienen un sustento de concepciones ideológicas, incluso algunos dirán premodernos, eh, que están sustentados en el buen vivir, en la Pachamama, los derechos de la naturaleza, que critican, bueno, esta óptica de perspectiva antropocéntrica de tratar al medio ambiente desde las necesidades del ser humano, considerando que es un objeto y por tanto la naturaleza es permeable y es funcional a nuestras necesidades, ¿no? Es una crítica pues a la modernidad.
y bueno, plantean que debe haber una convivencia evidentemente pacífica y donde ganen tanto la naturaleza y ser humano, reconociendo a la naturaleza como un sujeto de derecho. Claro, un sujeto de derecho dentro del marco legal del sistema, ¿no? Es un poco contradictorio, pero el punto es que también había reacciones y críticas a estas narrativas, estas concepciones, por ser ineficientes, perdón, ineficaces, porque están hablando que se han alojado en una retórica constitucional, como pueden ser los casos de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, digamos, es una crítica también al modelo, ¿no? De desarrollo sostenible. El post-extractivismo, deben haber escuchado a Eduardo Budinas, también señala una crítica al modelo que debe cambiarse, que no debe estar pensado en la acumulación, sino en otros actores sociales y políticos que se van construyendo desde el sur, y por tanto los procesos de extracción deben ser pensados en esas necesidades y no las necesidades del norte global o de los intereses económicos empresariales, ¿no? También digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? Recordando incluso que tenemos ciertos sesgos en la construcción de esta modernidad, ¿no? En esta racionalidad del sujeto, de esta inmanencia de las cosas, que debemos construir esta relación trascendente, previa, ¿no? Premoderna, entre el sujeto, o sea, bueno, reconstruir esta relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Que está afincada más que en sesgos, en, en un vínculo espiritual. Y bueno, a través del Laudato Si, del Papa Francisco, también se han ido construyendo elementos críticos a este modelo, ¿no? Al modelo de desarrollo sostenible. Entonces, dicho esto, tratado de ser sumamente rápido, eh, aparece también la justicia ambiental. O sea, en realidad la justicia ambiental, interesantemente, aparece en el norte, ¿no? Como concepto, como marco conceptual, así como, por ejemplo, también marcos y enfoques donde se percibe la falta de distribución de ciertos bienes en la sociedad, como por ejemplo la interseccionalidad misma. Son enfoques metodológicos o conceptuales que aparecen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En la academia, pero también en las situaciones prácticas que enfrentaban ciertos grupos minoritarios, ¿no? Explotados o excluidos del sistema formal. En el caso de América Latina, yo podría decir que esto que absorbemos desde los puntos de vista más formales, no solamente desde el punto de vista de la academia, sino desde el punto de vista normativo, se da también, no es que nos caiga digamos, en las manos y nosotros partamos de una experiencia cero. O sea, tenemos que reconocer que hay un contexto de inequidad y desigualdad social en América Latina relacionado a los temas ambientales, que al inicio solamente se veía desde la especificidad, solamente el impacto ambiental y social, sin pensar que estábamos afectando a una persona pobre por sí o a un pueblo indígena que no tenía acceso a ciertos bienes y por tanto la relación era inequitativa, ¿no? Entonces no era solamente analizar el estudio de impacto ambiental, sino ver que la relación entre el sistema formal ambiental y los ciudadanos podía ser totalmente diferenciada, ¿no? Y por tanto el impacto mucho más grande. Entonces hay que entender que ese contexto está establecido en un modelo de extracción de recursos naturales, que es, bueno, se le puede denominar como modelo extractivista, donde hay una serie de tensiones que deben entrecruzar la justicia ambiental que vamos a ver después. El tema de la tensión entre el mercado y el Estado, es decir, más regulación, mayor Estado o más autorregulación, que es lo que está atendiendo actualmente el modelo, entre inversiones y derechos, o sea, entre ciudadanos que son afectados por las inversiones porque se superponen estos proyectos a sus territorios, y finalmente una opacidad creciente con respecto al manejo de estos recursos naturales. Y bueno, conocemos el caso del Lavallato, de actos de corrupción en la región, bastante, ¿no? Entonces, lo que sí que ha habido, y que no podemos desconocer, es que ha habido una construcción de una regulación y una institucionalidad ambiental. Yo pongo de los 90, básicamente porque está unado en realidad el consenso de Washington, porque estaba poniendo el caso de Perú,
y ha estado unado a la construcción de momentos, sobre todo de discusión y debate político relacionado a las inversiones. Podría mencionar algunos de los ítems, pero, por ejemplo, la creación del Ministerio del Ambiente del Perú fue parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? No quiero decir que eso se repita, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque en muchos países hay esta relación muy, muy fuerte, ¿no? Porque el marco ambiental implica un costo a la inversión. Pero esto tampoco no quiere decir que sea gratuito y sobrevenido de una gran negociación o acuerdos de actores. También es cierto que la demanda por lo ambiental viene desde abajo, ¿no? Entonces, podemos agarrar una misma línea y superponerla y vamos a encontrar que muchos de estos cambios regulatorios ambientales sobrevienen por las demandas de actores que se ven afectados por los temas ambientales. Además, muchos de estos conflictos ambientales han generado marcos regulatorios, es decir, impactos sistémicos para su protección, ¿no? Futura, ya no. O sea, el caso ha sido el emblemático, donde han sufrido actores, el conflicto de Bagua, donde murieron 30 y tantas personas, o el de Conga, que murieron también en un primer momento 17 y después 20 personas más. O sea, los casos han mostrado que el sistema ha tenido que aprender en función a la presión social, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto no va a ser, voy a pasarme. Entonces, lo que yo quería decir es que la justicia ambiental, si bien es cierto, se define desde el norte, lo cierto es que nuestra aproximación como región, como América Latina o en nuestros países, se sobreviene por una serie de supuestos que vamos aprendiendo. No le llamaremos justicia ambiental, pero están relacionadas con no solamente tratar el impacto ambiental y social de un punto de vista técnico, ¿no? De un punto de vista de reducir el impacto en la naturaleza, sino en la interacción que tiene ese impacto con los ciudadanos, con los seres humanos que habitan o que van a ser afectados por, por, por ese impacto, ¿no? Entonces, no va a haber tiempo para mencionarlo, pero nuevamente, o sea, digamos, a nivel global, el principio 10 de la Declaración de Río del 92, ¿no? La última declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, el caso de Argentina contra Uruguay también, que se señala la obligación de velar por una gestión sostenible de los recursos naturales que debe adoptar Uruguay. O sea, hay elementos donde uno va extrayendo casos de la Corte Interamericana, donde también se señala la necesidad desde el consentimiento, participación pública en los temas ambientales, ¿no? La opinión consultiva igualmente, ¿no? Esta opinión que se está construyendo sobre impactos en materia climática, es decir, la región también va aprendiendo en ese escenario a definir lo que es la justicia ambiental. Eh, ok, entonces yo quería tomarlo como antecedente porque tenemos que reconocer que en ese proceso el acuerdo de Escazú es muy valioso porque de alguna manera no define lo que es la justicia ambiental, pero define los parámetros de esa justicia ambiental, ¿no? O sea, en cuanto al contenido de derechos, por lo menos, y en cuanto a las obligaciones de los estados que tienen que asumir esos derechos. Ahora, sí es que es cierto que hay que reconocer desde el punto de vista conceptual que esto viene del norte, ¿no? Viene justamente de que grupos marginados, afrodescendientes, se vieron con varios casos en sus comunidades, en sus localidades, donde actividades extractivas o actividades, en este caso industriales, o de tratamiento de residuos sólidos, iban a ser desarrollados en sus propias localidades y demandaron, usando los derechos civiles y políticos, en este caso los derechos civiles, demandaron una protección, ¿no? Y además se hicieron análisis y estudios durante esos años, entre los 70 y los 80, donde se señalaba claramente que los 100 casos que se analizaban de plantas de tratamiento que empresas privadas pedían licencias para operar a los estados, sobre todo, o a los condados, se los otorgaban donde vivían mayoritariamente las comunidades negras o afrodescendientes. Y por tanto, establecieron acciones de amparo, acciones judiciales, acciones de protesta, donde finalmente se les daba la razón, porque la mayoría de los casos
es que podíamos encontrar un caso de discriminación racial. Donde vivían los negros, ahí es donde deberíamos ubicar los desechos tóxicos que se generaban las industrias en cada estado. Entonces se empezó a definir un concepto primero de racismo ambiental o de discriminación racial en materia ambiental, para pasar después ya a una parte más formal, es decir, a trasladar estas demandas, sobre todo en sede administrativa, a través de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que crea una oficina propiamente para identificar los casos donde los estados y condados permitían este tipo de actividades sumamente riesgosas de impacto ambiental, de contaminación, digamos, en localidades o en comunidades donde vivieran tanto pueblos indígenas, por ejemplo, como también afrodescendientes. Y ya recién en la década de los 90, con una orden ejecutiva, se establece ya que es una obligación dentro de todas las agencias federales identificar estos casos como un objetivo de lograr encumbrar lo que sería la justicia ambiental. De hecho, la EPA termina por definir dentro de este mandato lo que sería la justicia ambiental, ¿no? Que es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independiente de su raza, color, origen o situación económica, con respecto al desarrollo y aplicación de cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas ambientales. Esto se ha trasladado en otros espacios, como el marco de la gobernanza de los recursos naturales, por ejemplo, desde el Banco Mundial. La idea es que básicamente debe haber una participación en la toma de decisiones y en la implementación de esas decisiones, y que debe haber un trato equitativo, justo, ¿no? Es decir, que debe haber una distribución de las cargas en materia ambiental. Esto ya estaba establecido también en el principio quien contamina paga, pero realmente el contenido que se le da a estas precisiones permite reconocer las inequidades e injusticias que se dan muchas veces en las decisiones ambientales, ¿no? Entonces, lo interesante es que esto también es reconocido en la Declaración de Río, en el principio 10, donde se establece que la idea de crear una democracia ambiental pensada en participación ciudadana, acceso a la información y acceso a la justicia, es para que todos los ciudadanos podamos tener la posibilidad de proteger no solamente estos derechos complementarios de acceso ambiental, sino el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Ahora, esto no es fácil, no estoy tratando de abreviarlo, pero no es fácil porque así como ha habido campañas en el Congreso chileno, colombiano, en Paraguay, en Costa Rica, República Dominicana, en Perú, el sector privado se ha opuesto a esta situación. Es decir, digamos, yo no he encontrado ningún documento de ICMM o de gremios empresariales, en este caso de Perú, que ellos apoyen o apuesten por la justicia ambiental. No reconocen el concepto, no reconocen que hay una situación inequitativa al momento de tomar decisiones en materia ambiental. Y por tanto, evidentemente, no reconocen propiamente el concepto. Al contrario, estamos hoy por hoy en todos nuestros países en una situación de disputa con respecto al acceso a los recursos naturales. Y es más, tanto en Chile como en Colombia, en Perú, en los congresos se han mencionado los mismos argumentos para no ratificar, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que está ligado, evidentemente, a un concepto de justicia ambiental. Ahora, la justicia ambiental tiene tres elementos. Digamos, tres, obviamente, enfoques que son de la justicia per se, ¿no? Del concepto propio de justicia, pero que se han llevado, evidentemente, a materia ambiental, ¿no? Es el concepto de justicia procedimental, justicia distributiva y la justicia reparadora, punitiva, correctiva, ¿no? Entonces vamos a pasar rápidamente a ver esto por el tema del tiempo, ¿no? Pero básicamente la justicia procedimental está fijada en que se pueda permitir que los ciudadanos puedan ser parte de los procesos de toma de decisiones y la implementación de esas decisiones, ¿no? Entonces, es un elemento que estamos hablando básicamente de la parte procedimental de la democracia, ¿no? Es permitir que los ciudadanos, tanto en sede administrativa, en sede judicial o en la política mismo,
en materia ambiental puedan tener una voz, puedan influir en la toma de decisiones o en la implementación de esas decisiones. Y eso, las normas, he tenido la oportunidad de analizar algunas normas sectoriales de varios países, sí lo adoptan, pero claro, no toman en cuenta las diferencias, ¿no? No toman en cuenta que, por ejemplo, la regulación ambiental es sumamente técnica, no toman en cuenta que hay ciudadanos que están mucho más preparados que otros, no toman en cuenta que en un mismo país hay diferentes culturas, ¿no? Entonces no hay una lectura intercultural, por ejemplo, para el aprendizaje propio de la regulación ambiental desde el propio Estado, ¿no? No toman en cuenta la distancia, incluso los usos y costumbres o marcos legales diferenciados, ¿no? Esto está unado a la gobernanza ambiental, o sea, ya lo conocemos, ya es conocido en los marcos formales, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Va a reclamar, por ejemplo, la posibilidad de aprender, de permitir que se aprendan otros saberes en materia ambiental. No es solamente participar en los procesos de toma de decisiones, sino también que la construcción de esas decisiones permita que otros conocimientos, por ejemplo, locales, de pueblos indígenas, de los propios ciudadanos que conocen el terreno, puedan moldear la decisión ambiental. Y en Escazú lo encontramos. En la participación social en materia ambiental hay todo un menú de opciones bien precisos, ¿no? El escándalo que ha habido en Escazú, en varios de los congresos que he mencionado, ha tenido que ver que se dice que se va a permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones. Ah, no, eso es atenta contra el principio de autoritas, ¿no? Del Estado, o sea, es decir, los ciudadanos, la plebe va a tomar la decisión ambiental. Todo un escándalo se ha hecho en nuestros congresos y eso no es cierto. Las autoridades elegidas seguirán tomando las decisiones, pero al construir la decisión, el ciudadano puede participar. Y debe estar caricaturizado, que ya se los he presentado en otra sesión, esta toma de decisiones. Y hay varios instrumentos, ¿no? Ordenamiento territorial, evaluación ambiental estratégica, políticas nacionales, sectoriales, pero que no sirven o no son efectivos y donde no se permite muchas veces la participación ciudadana. Más bien, otros actores, por ejemplo, sí tienen esa posibilidad de moldear decisiones, sobre todo el sector privado, ¿no? Aquí también, ¿no? Esto por un tema del tiempo no vamos a poder verlo, tiene que ver con la participación ciudadana, sobre todo en la etapa de inversiones, ¿no? Donde es muy poco claro cómo los ciudadanos podemos participar para moldear las decisiones, por ejemplo, en un estudio de impacto ambiental, ¿no? O en algún otro instrumento, licencia, autorización en materia ambiental, ¿no? Esto no vamos a ver. Y bueno, la reacción, como ya lo hemos dicho, ha sido bárbara en el sentido que en varios de los congresos que he mencionado, en los tres por lo menos de Colombia, Perú y Chile, se ha mencionado, ¿no? Que Escazú vamos a perder, ¿no? El territorio nacional, el 50% del territorio peruano se va a perder, etc. Pero lo que realmente, en realidad, detrás de este, digamos, de este argumento falaz, en realidad es que lo que no se quiere es generar una afectación a los intereses económicos de los actores, ¿no? O sea, detrás de ellos no quieren afectar el status quo normativo, institucional, ¿no? Es más, comparan o subsumen el interés económico con el desarrollo del país, ¿no? O sea, y eso es lo más grave en este asunto, porque no necesariamente el interés económico de un privado necesariamente va a permitir el desarrollo económico o el desarrollo o de todos los ciudadanos. El segundo concepto es la justicia distributiva, ¿no? Y acá propiamente tiene que ver con políticas, planes y programas del Estado que traten de generar igualdad de condiciones o distribuir las cargas y beneficios ambientales entre todos los ciudadanos. Y eso es, o sea, este es el meollo del asunto de cómo solucionar los problemas de los conflictos ambientales, ¿no? Eh, Evidentemente está pensado también en identificar las injusticias ambientales, reconocer las desigualdades y las exclusiones previas que se han dado a las decisiones ambientales, pero evidentemente también las que se producen, ¿no? En el contexto de un impacto ambiental o social. Estamos hablando de superposición de derechos,
despojo o ocupación de tierras de ciudadanos o pueblos indígenas para desarrollar una actividad económica, en términos legales, el lucro cesante, el daño emergente, el no recibimiento de servicios públicos, otro tipo de impactos a la cultura, al valor de la propiedad, incluso el daño psicológico que se puede dar, ¿no? Y eso lo hemos visto, son la mayor cantidad de casos que no son tratados. Es decir, si el impacto ambiental no se produce en una comuna de Santiago de Chile o en la ciudad de Lima, donde uno puede perder a un acceso a un servicio público, por ejemplo, el agua, no es importante, ¿no? O sea, no importa que sea en la Amazonía peruana o no sé, en la Patagonia o en alguna comunidad lejana, no importa, no es tratado, es más, el Estado no va a gastar en reparar o en perseguir al autor que perpetró, ¿no? Acá podemos ver, en el Perú, 80.000 hectáreas han sido deforestadas y el Estado no ha hecho nada, ¿no? Cuando se han beneficiado varios actores económicos para extraer oro ilegal de los bosques amazónicos. Pero si eso ocurriera en una laguna, en La Molina, que es un distrito pudiente de Lima, pues eso sería la discusión. Y el Estado perseguiría, o sea, la protección del Estado es inequitativa, ¿no? Se protege a algunos y no a todos. Y mientras el daño sea mucho más lejos de los centros de poder o los intereses económicos o no afecten a ellos, pues no son tratados o son tratados muy lentamente o no oportunamente, ¿no? Entonces, bueno, acá les muestro, por ejemplo, la grave contaminación por petróleo, por crudo en Loreto, en el norte peruano, lleva más de 40 años contaminado y ningún programa de salud, de educación o de remediación se ha hecho hasta el momento. Estamos hablando de 45 años, se aprobó una ley en 2015 y hasta ahora no hay ningún programa de remediación para tratar las cuencas, en este caso los ríos o los bosques de los, del río Corrientes de los pueblos indígenas Achuar que han vivido en este grado de contaminación durante décadas, ¿no? Y, o bueno, en este caso en la Amazonía, vinculado al narcotráfico, esto es una pistas de aterrizajes en comunidades nativas, ¿no? Y están muriendo hasta la fecha, han muerto 33 líderes indígenas defendiendo estos territorios, ¿no? Entonces, mientras que eso no ocurra, y es más, el Estado establece todavía parámetros de justificación. Dice, bueno, mi mayor preocupación es la seguridad ciudadana en Lima o la seguridad vial en Lima. Entonces no tengo los suficientes recursos para proteger a estos ciudadanos, a estos pueblos indígenas que están protegiendo el patrimonio natural del país. Acá algunos de los fallecidos y bueno, son distintas las causas de amedrentamiento, situación de riesgo que está relacionada a la tala, la minería ilegal, narcotráfico, ¿no? Entonces ahí se reconoce que no existe una justicia distributiva, ¿no? En este caso, los pueblos indígenas en el ambiente de contacto inicial son sacrificados para que todos los ciudadanos, todos los peruanos nos beneficiemos con la extracción del gas natural de Camisea, ¿no? Que se da en este círculo amarillo y ellos viven en toda esta zona marrón, ¿no? Entonces, unos cuantos se ven sacrificados en sus territorios, en su forma de vivir, por el beneficio supuestamente de todos, pero en realidad es por el beneficio del sistema de acumulación. Y eso es lo que critica la justicia distributiva, ¿no? Y finalmente la justicia correctiva, que tiene que ver con quien contamina paga, ya es un principio del derecho ambiental, es decir, que finalmente castigar, perseguir a los que generan un daño, perjuicio a la naturaleza y por ende a los ciudadanos, ¿no? No voy a tener mucho tiempo para explicar el detalle. Ya el acuerdo de Escazú también lo establece con detalle, mecanismos, instrumentos que permitan que esta justicia correctiva se permita, porque en materia ambiental, seguramente ya lo han visto, es tan técnico identificar el impacto ambiental, uno lo puede ver, pero tiene que mostrarlo científicamente, ¿no? Y para eso existe una serie de parámetros, instrumentos y criterios donde, de un punto de vista administrativo judicial, el que contamina se va a defender con todas las armas posibles y muchas veces son empresas que tienen evidentemente control económico y control material del daño. Y por tanto hay herramientas para obligarlos a que den información
o que ellos demuestren que han generado ese daño, como es la inversión de la carga de la prueba, pero que no voy a entrar en detalles para, para mencionar, ¿no? Es decir, justamente les mencionaba hace adelante varios casos con respecto a este tema de la justicia correctiva, ¿no? En el caso peruano, como le decía, se han establecido varios instrumentos, pero quizás lo más importante es que sea efectivo, ¿no? Ah, ya la declaración de Río lo mencionaba, hay mecanismos de reparación, pero, por ejemplo, el caso este de la contaminación del río Corrientes, que ya lleva más de 40 años, y que el Estado se ha comprometido con 100 millones de dólares para crear un fondo y para remediar, hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Entonces, es, este, es un reto todavía que estos principios de justicia ambiental, de un punto de vista operativo, se puedan implementar. Entonces, acordémonos que este concepto de justicia, de alguna manera, cuestiona el modelo de desarrollo sostenible que se ha venido dando, sus arreglos institucionales y cómo desde una perspectiva de equidad, ¿no? De buscar la igualdad entre los seres humanos o un mejor acceso a ciertos bienes, de identidad que permita que las distintas diferencias en que nos encontramos entre ciudadanos, entre pueblos y comunidades, se pueda realizar. Bueno, yo he tratado de correr para llegar a tiempo y no cansarlos más. Y más bien muchas gracias por la oportunidad y por haberme escuchado. No he podido mandarles la presentación, pero ahora lo hago y con mucho gusto si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por darnos esta mirada, además más realista, como una bajada más concreta de lo que está sucediendo y cómo se cumplen o no con estos conceptos el día de hoy. Así que damos paso para que quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, etcétera, puedan levantar su mano o, como habíamos dicho antes, escribirlo por el chat y nosotros lo leemos en voz alta. Así que si Ahí alguien les, tiene alguna... ¿Sí? ahí les envié la presentación. Espero que Perfecto. les carguen en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, quizás quedó ya todo dicho con la presentación del profesor. En cualquier caso, como siempre, pueden compartir sus preguntas con nosotros a través del correo y nosotros se la haremos llegar al profesor. Así que muchas gracias, profesor, por la presentación, por esta explicación de los estándares de justicia ambiental. Y muchas gracias a todas y todos por participar de este curso, el cual, como bien saben, quedó grabado y van a poder repetir las clases siempre que quieran o si es que se perdieron alguna en la página web y en el YouTube de FIMA. Y además les vamos a terminar de compartir los materiales que nos envíen los profesores por medio del Drive del curso. Muchas gracias a todos y todas por participar y nos vemos en una próxima versión de la uso ambiental.